Amigos, continuamos con muchísimo más de La Grieta a través de EBTV. Agradecemos su grata compañía y presento de inmediato a quien me acompaña cada martes. Y hoy no es un martes cualquiera. Señor José Amalio Graterol, abogado, defensor de derechos humanos, secretario político de 20 Venezuela y conductor de La Grieta cada martes. Bueno, no es un martes cualquiera porque hoy se cumple un mes en que Venezuela sintió esa tranquilidad de que por lo menos la cabeza de los criminales que han hecho tanto daño a Venezuela está en Brooklyn, está en una cárcel federal. Fíjate que hasta las canciones que más han sonado en Venezuela tienen que ver con que el señor está preso, y hoy de la que tienen un mes sin verlo. Veíamos un Twitter temprano del señor Nicolás Maduro Guerra, el hijo de Nicolás Maduro, sufriendo porque el papá tiene un mes privado de libertad. Pero la realidad es que él sí sabe dónde está su padre, él sabe que no lo están torturando, él sabe que está comiendo 3 veces al día, él sabe que no le están haciendo daño, y además sabe que tiene debido proceso, derecho a la defensa, puede reunirse con sus abogados, cosa que no se le permiten a los secuestrados políticos en Venezuela. Que hay más de uno que tiene más de un año sin poder ver a su familia, sin tener la posibilidad de tener defensa, que han sido torturados, que no comen adecuadamente, hay personas con gusaneras. Y ayer veíamos con mucha tristeza lo que pasó con Oscar. Se me olvida el apellido del señor Oscar, quien con una gorra blanca y una camisa blanca en un meeting de María Corina Machado simplemente le dio Castañeda, le dio el apoyo a María Corina Machado, y veíamos con tanto dolor que lo excarcelan, pero llega a su casa y no tiene ni cómo reconocer a sus hijos. No reconoce a los hijos. Con daño, Oscar Castañeda. Tiene problemas neurológicos. Es evidente que le hicieron daño. Es evidente que fue parte de las torturas. Como lo ha señalado un ciudadano peruano, otro ciudadano francés y otro alemán, otro italiano, que han dicho que eso no era ni siquiera una prisión, que eran campos de concentración. Veíamos esta semana cómo el ciudadano de origen peruano... Vamos a ponchar primero el tuit del hijo, sí, porque vimos tu comentario y te lo adelanto, lo compartimos en el noticiero. Sabes que acá en EBTV tenemos 2 emisiones del noticiero, lo compartimos en el noticiero, incluso tu comentario tan fuerte. Vamos a ponchar ¿por qué? Porque hoy se cumple un mes. Pero él sí sabe dónde está su papá. Exacto, y es que tu comentario y el de cientos de usuarios salieron a la luz porque la gente está indignada. Está indignada, ¿por qué? Porque seguimos, gracias a Dios en este momento y a lo que pasó el 3 de enero, a toda la lucha que ustedes han llevado, se siguen destapando ollas podridas de este narcorrégimen. Entonces él decía que ahí faltó el violín, nada más, un mes sin su apoyo, sin su consejo, sin su respuesta, sin su sabiduría, sin su capacidad de soluciones. Y los hijos de Oscar Castañeda, que lo vieron llegar a su casa, que no los podían ni reconocer por el daño que le hicieron, y los hijos de Perkin Rocha, y los hijos de Henry Alviares, o sea, los hijos de Catalina Ramos. O sea, no tienen derecho a verlo ni siquiera en una prisión. ¿Y la gran diferencia? Él no puede ir a Nueva York porque él está dentro de la acusación, porque él es otro criminal. Pero él tendría derecho a que sus familiares lo pudieran ver. En Venezuela hay desaparición forzada y esas personas, lamentablemente por el idioma, se les llama presos políticos. Pero son secuestrados y rehenes políticos del régimen criminal que ha imperado en Venezuela y que todavía sigue haciendo daño en Venezuela. Fíjate. Para privar de libertad a toda esta gente de forma arbitraria, no cumplieron con ninguna formalidad. Para escarcelarlos de manera también arbitraria, dejándoles medidas cautelares y una serie de prohibiciones, tampoco se cumplió con ninguna formalidad. Pero entonces se les está pidiendo la formalidad de una ley de amnistía, y entonces lo más rápido posible que se iba a discutir el día de hoy, y en vez de discutir la ley de amnistía, hoy discuten es la ley de la Cruz Roja. O sea, ¿por qué la ley de la Cruz Roja? Para apropiarse de la Cruz Roja. Te decía que la principal diferencia entre el preso, entre el detenido Nicolás Maduro y todos los secuestrados es que él sí hizo un delito, él sí cometió muchísimos delitos y los secuestrados no son. Por eso nosotros decimos, esta ley de amnistía, ok, la aceptamos. Pero el punto pero ninguno de nuestros secuestrados, pero ninguno de nuestros secuestrados políticos, ha cometido delitos, porque pensar distinto a ese régimen no es cometer delito. Entonces,
entonces venía la ley de amnistía, empezó Diosdado Cabello, el criminal Diosdado Cabello, a decir que necesita una lista, que no sé qué, que no sé cuánto, y entonces hoy todo el país esperaba la discusión pues de la ley de amnistía, a ver qué era lo que iban a inventar con la ley de amnistía. Y se pusieron fue a discutir sobre una ley de la Cruz Roja. Entonces mañana van a discutir sobre la ley de los perrocalenteros de Plaza Venezuela o de cualquier otra ONG. Una ley sobre una ONG como la Cruz Roja. José Amalio, ¿por qué? Porque se apropian de todo. Porque son la ficha, los presos porque políticos. Se apropiaron de los partidos políticos. Son la ficha de Diosdado para quedarse. Se apropiaron de los partidos políticos, se apropiaron del hipódromo, se apropiaron de todo en Venezuela, de las casas de la gente, de las empresas, y ahora con una ley se quieren apropiar también de la Cruz Roja, pero eso está por encima de la libertad de los presos políticos. Hagan su ley de la Cruz Roja cuando les dé la gana, pero no retrasen lo que es una orden del gobierno de los Estados Unidos, que es la libertad inmediata de todos los secuestrados y rehenes políticos que tiene el régimen criminal en su poder. Además, en derecho, cuando hay una ley de amnistía, se supone que la gente ha cometido delito. Pero lo que tenemos que tener claro los venezolanos es que no cometieron delito ninguno de los que están allí. Ahora, esa ley de amnistía o ese bodrio que ellos pretenden hacer tampoco puede perdonar a quienes torturaron, a quienes condenaron sin derecho a la defensa, a quienes violaron el debido proceso, a quienes generaron tratos crueles, inhumanos y degradantes a cada uno de esos ciudadanos dignos que hoy siguen o continúan privados de su libertad arbitrariamente en las mazmorras que distintos presos que ya han sido excarcelados, que están en otros países, han dicho que forman parte de una especie de campos de concentración y ni siquiera una cárcel de ninguna parte del mundo. Te escucho como abogado y como venezolano y como un hombre que ha luchado por defender los derechos humanos y siento esa frustración que transmites a las pantallas y el dolor como cada uno de los venezolanos que vivimos. Pero debo preguntarte, ¿se enfrentó entonces Diosdado ya a Delcy y por ello ni siquiera se tocó la discusión de esta ley de amnistía, a diferencia de la de hidrocarburos, que fue tan rápido? Yo creo que ellos están enfrentados desde antes del 3 de enero y luego del 3 de enero, evidentemente Diosdado sabe que él es una de las piezas que Delcy debe remover. ¿Y será que Diosdado también sabe que lo único que tiene en sus manos son los secuestrados, son nuestros presos políticos? Tiene a los presos políticos y tiene las armas y tiene a su hermano, el del CENIAT, y ahora metió a la hija en el Ministerio de Turismo, pero con una finalidad, y quiero que la gente lo sepa. La mete en el Ministerio de Turismo, un nepotismo clásico de estos criminales, pero para que tenga el despacho en lo que anteriormente era la Embajada de los Estados Unidos. Quiere decir que es un edificio con todas las protecciones donde hay hasta búnker, que hay en la Floresta, donde antes era la Embajada de Estados Unidos, es la sede del Ministerio de Turismo. Está metiendo allí a Daniela Cabello como ministro para tenerla protegida en ese edificio. Se dice que Diosdado duerme en una embajada, pero también se dice que el programa, el bodrio ese que hace todos los miércoles, para insultar, para vejar, para violar la ley, que antes lo hacía con público y pegaba gritos y se solazaba riéndose de los presos políticos, de todo lo que había en Venezuela, ahora lo hace también en esa sede, que es la sede de la antigua Embajada de los Estados Unidos, porque ahí hay un búnker. Todo cobarde es así. Sin embargo, hay analistas que aseguran que salió también toda su familia allá del país. También dicen por ahí que salieron para México toda la familia, pero lo que es real es que tenemos un mes donde hemos venido viendo el quiebre. Yo lo ponía en un Twitter el otro día. Todos queríamos que esto se acabara de golpe, de una sola vez. Sí. Pero qué sabroso es verlos poco a poco desmoronándose de forma ordenada y sin ningún tipo de escapatoria. Eso lo que quiero que sepan los venezolanos es que ellos no tienen escapatoria, que Venezuela va a ser libre, que todos nuestros secuestrados y rehenes del régimen van a ser libres, que lo que esperamos y le pedimos a Dios es que no salgan con tanto daño como vimos con Óscar Omaña, que de verdad le desgraciaron la vida a él y a su familia, y eso no tiene perdón de Dios. Ellos tienen que pagar. Ellos pueden inventar una ley de amnistía, pero en esa ley no vamos a permitir los venezolanos que sean perdonados quienes dañaron, quienes torturaron, quienes condenaron sin debido proceso, quienes hicieron este daño a la sociedad venezolana. Eso quiero que lo tengamos claro los venezolanos. Amigos, y con esa reflexión que a mí me encantó, yo la vi en sus redes sociales y la reposteé, él dice, todos queríamos que salieran ya y de un golpe al mismo tiempo. Pero qué sabroso, qué rico es verlos caer y desmoronarse poco a poco. Eso estamos celebrando hoy, 3 de febrero, y al regreso venimos con una invitada muy especial, así es que no se aparten. Ya seguimos con más de La Grieta.